Buenos días, compañeros y maestros aquí presentes. El día de hoy les vengo a exponer sobre la filosofía medieval. Toda religión es totalmente falsa si en su fe no adora a un solo Dios como un principio de todas las cosas y en su moral no ama a un solo Dios como un objeto para todas estas cosas. Entonces vengo a explicar sobre el problema de Dios, la fe y la razón. La época medieval se le consideraba una etapa en donde el ser humano se pensaba que la Tierra era el centro de todo el universo, por lo que no era parte de ella. Se dice que esta misma giraba alrededor de esta misma. Entonces, en esta época media se dice que empezó durante la caída del Imperio Romano y se sabe que empezó en el año 476 a.C. hasta el siglo XIV. La filosofía medieval se le consideraba como un periodo oscuro, ya que ahí no hubo avances científicos. Entonces, en aquellos filósofos antiguos se decía que era un periodo en donde se centraba y se pensaba que la Tierra estaba plana dentro del centro del universo, con lo que conocemos es la teoría geocéntrica. La época medieval era una época en donde el feudalismo se expandió por todo el ser humano y esto fue reconocido económicamente y socialmente. El pensamiento filosófico durante la Edad Media se centraba durante dos precursores que surgieron de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Cada uno de ellos trataban de entender las explicaciones que entendían entre la fe y la razón. Entonces, en cada una de sus aportaciones, como podemos ver aquí, entre estos dos precursores, podemos ver los esfuerzos y los logros que hacían para demostrar y hacer la existencia de Dios a su voluntad. Ahora, el problema de Dios se trataba de reflexionar y dar a entender a todas estas cosas, por lo que lo primero que tenía de tener el ser humano era la verdad, que en este caso la verdad es Dios. Y se dice que los seres humanos querían entender sobre lo que era la naturaleza, o sea, ellos trataban de buscar cuál era el origen del cosmos, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta aquí en este mundo, etcétera y etcétera. Entonces, para ellos, los seres humanos tenían una creencia, que en este caso era la fe. La fe es una ayuda, es una creencia para alcanzar y lograr sus límites, que en este caso lo que ellos entendían para poder creer. Por ello San Agustín de Hipona escribió una frase: entiende que tú puedas creer, crees que para que tú puedas entender. Por ello ellos buscaban una razón hacia la verdad. La razón es como un aliado igualitario, que quiere decir esto, que es como una verdad entre la fe y la autoridad. Por ello, el hombre pues no es proporcionalmente libre si principalmente no tiene a la voluntad de Dios. El hombre está determinado por Dios, quien dota al ser humano así para poder alcanzar la voluntad de Dios. La fe solamente basta a un cristiano. Si realmente no tienen la necesidad de Dios es porque realmente son libres. Y si son libres es porque no tienen ninguna necesidad hacia la voluntad de Dios. Bueno, ¿hasta aquí han entendido el tema? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna cosa? Adelante, compañero. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué relevancia tuvo San Agustín y Santo Tomás de Aquino en la filosofía? Ok. ¿Qué relevancia tuvo entre San Agustín y Santo Tomás? Pues lo que decía desde un principio, ellos buscaban entre la existencia de Dios, pero aparte ellos lo que entendían dar a entender era la fe y la razón, porque como lo decía desde un principio, la fe es la ayuda, o sea, ellos se aliaban para en búsqueda de la verdad, y la razón solamente igual también, pero a través de la autoridad. Muy buenos días, compañeros y maestros. En este caso hoy les venimos a exponer sobre el tema de San Agustín de Hipona. Él fue un filósofo muy reconocido, nació en Tagaste en el año 354 y es considerado uno de los principales padres de la iglesia desde el punto de vista del cristianismo. Es considerado así porque en esa época empezaron a surgir los primeros padres de la iglesia. Bueno, pues empezando con sus obras, él tuvo dos importantes, que
que lo es Confesiones y la ciudad de Dios. En Confesiones él trató de explicar todo lo que le pasaba en su vida, relató su vida prácticamente. Y en la ciudad de Dios fue considerado una de las primeras obras filosóficas, todo esto desde el punto de vista del cristianismo. Él trató de explicar la existencia de Dios mediante la razón. Nos decía que la fe se alía con la razón para entender la existencia de Dios. Igual todo esto para poder explicar creó pruebas agustinas y le aconsejaba a los hombres que no salieran de ellos, que adentro de ellos está la verdad. También él tenía su frase que decía que entiendas para poder creer y que creas para poder entender las cosas. Pues sería todo. ¿Tienen alguna duda o algo para preguntar? Si puedes mencionarme alguna prueba. Una prueba agustina. Él nos decía que todas las personas creen en Dios, excepto algunos ignorantes. Bueno, muy buenos días. Vengo a presentar el tema de Santo Tomás de Aquino. Bueno, nos marca que él fue un teólogo y filósofo que nació entre los años de 1224 y 1225. No se conoce exactamente cuál de los dos fue el año de su nacimiento. Se nos dice que nació en una familia en el reino de Nápoles y que fue un hombre impredecible incluso para su propia familia. Dentro de su pensamiento filosófico nos dice que él postuló que la tierra fue creada desde la nada y también nos dice que solo existe un alma dentro de los individuos y este es el intelecto, el cual alcanza su máximo desarrollo a través de la razón y que este sirve como instrumento para la fe. Él también decía que la materia era un individuo y que éste poseía forma y unidad. En cuanto a la existencia de Dios, nos decía que era importante predecir o dar a conocer su existencia a través de la razón, mediante pensamientos o razonamientos lógicos que postulaban que existía un ser supremo. También nos decía que la fe es un pensamiento o un conocimiento más que nada natural y que este también, así como la gracia, era naturaleza y que lo perfectible era lo perfecto. De esta manera deducía que Dios existía, aunque sea algo que no se podía ser evidente. También para afirmar la existencia de Dios postuló 5 vías, que son movimiento, casualidad eficiente, contingencia, grados de perfección y la última que es finalidad. En esta, que es la primera, que es movimiento, nos dicen que todo aquello que se mueve en el mundo es movido por otro motor, pero que este no es movido por nadie más, que es más que nada Dios. En el siguiente, que es casualidad eficiente, tenemos más que nada que es la causa y efecto de las cosas. Si se altera la causa, el efecto desaparece o se altera. El siguiente serían los grados de contingencia, que más que nada son las finalidades o las dependencias que tienen unas cosas de otras, por así decir, las dependencias que tienen los individuos hacia Dios. La cuarta serían los grados de perfección, que más que nada se le atribuye a un ser supremo, perfecciones como eternidad, bondad, unidad o belleza, más que nada se le atribuye a Dios. Por último tenemos la finalidad, que más que nada es aquello que tiene fin en el mundo, por así decir, las cosas que no tienen inteligencia o conocimiento son movidas por alguien que sí lo tiene y más que nada son atribuidas a Dios. Una frase de Santo Tomás de Aquino es hasta no ver, no creer, en la cual nos da a entender que todos tienen que tener un razonamiento para ser probable de que existe. Sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En qué pensamiento de la antigüedad fundamentó su filosofía Santo Tomás de Aquino? Más que nada fue en Aristóteles, se guió en las postulaciones y en los conocimientos que había dejado la enseñanza aristotélica.